Jueves 15 de febrero y continuamos con toda la información en vivo desde Latinoamérica y nos vamos ya mismo hacia Chile con Lucía López. ¿Cómo estás, Darío? Hace unos minutos anunciábamos que íbamos a tener una conversación que es importante no solamente para Chile, sino que para toda Latinoamérica y en particular para las personas que no son pocas, al contrario, estamos hablando de un alto índice de pacientes o familias con pacientes que son ya sea en este momento están padeciendo un cáncer o que han podido salir de un cáncer, sin embargo quedan con una serie de discriminaciones en el sistema. Se ha promulgado ayer en Chile la ley del olvido oncológico y para conversar de en qué consiste y cómo también materias relacionadas se están compartiendo como informaciones para distintos países de Latinoamérica, me encuentro con la ex senadora Carolina Goich, quien ha sido impulsora de una serie de proyectos de ley vinculados a materias, por ejemplo, la Ley Nacional del Cáncer, la Ley Sana que permite a padres, madres, cuidadores cuidar a hijos enfermos y por otro lado es actualmente la directora ejecutiva del CECAN, que es el Centro para la Prevención y Control del Cáncer de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Carolina? Primero, muchas gracias por estar acá y su opinión respecto de la promulgación de esta ley. Sí, muchas gracias, Lucía. De verdad que es un orgullo poder decir que en Chile esto ya es una realidad. Sigue la legislación de varios países europeos y que lo que hace cargo, de lo que se hace cargo es de lo que pasa después de un cáncer. Hay muchas personas que han salido adelante de esta enfermedad y que cuando van a pedir un crédito, por ejemplo un crédito hipotecario, le dicen, ¿sabe qué? Usted tuvo cáncer, así que es riesgoso. Y por lo tanto no le podemos dar por tal plazo o tienen una sobretasa que es muy alta. O en un seguro de salud le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene una preexistencia y no le vamos a cubrir ninguna contingencia que tenga que ver con cáncer. Eso es muy injusto porque lo que se establece desde el punto de vista clínico es que ya cuando han pasado 5 años desde que terminaste el tratamiento tú estás de alta. Y esto le cierra las puertas a muchos sobrevivientes de poder rehacer su vida. La ley del olvido oncológico hace que esto sea ilegal, que todas las cláusulas que establecen, tanto que tú tengas que entregar información de haber tenido cáncer, sean nulas y que por lo tanto tengas que ser tratado como cualquier persona con el riesgo tradicional sin que el haber tenido cáncer y haberlo superado además sea una carga, una mochila que la persona tenga que llevar encima. Hace poco conversábamos, porque es tema en nuestro país, la discusión de las ISAPRE, ¿no es cierto?, que son estas instituciones aseguradoras privadas de salud, que entre cuyos temas más cuestionados tenían que ver precisamente con la discriminación. Y hay discriminaciones que se habían regulado ya por ley, esta no. ¿De qué manera también esto afecta directamente o de qué forma la relación con las ISAPRES de las personas que están en una de estas aseguradoras va a cambiar? Sí, bueno, las ISAPRES son las instituciones de seguro privado de salud en Chile. ¿Y qué pasaba sobre todo con los niños? Habían tenido un cáncer, habían salido adelante y las ISAPRES no les cubrían contingencias o no se podían cambiar de ISAPRE porque dejaban de tener cobertura en cualquier cosa que estuviera relacionada con un cáncer. Eso es muy injusto. Imagínate un niño que tuvo una leucemia a los 5 años, a los 12 años salió adelante y después cuando quiere cambiarse de ISAPRE carga con esto toda su vida. Y yo creo que por eso fue tan importante durante la tramitación de esta ley el apoyo de las oncomamás, se llaman acá, un movimiento justamente de padres y madres de niños que han vivido un cáncer y quien encabezó esta iniciativa es del Senado, el senador Matías Walker, que le tocó vivir, ¿no es cierto?, una historia personal también con su hijo y yo creo que de alguna manera se salda también esa deuda. Y creo que esto además va a marcar un hito importante en Chile porque la preexistencia y la discriminación hacia las personas que han tenido una enfermedad en el sistema de seguro privado es muy dura. Y ahí me parece que avanzar en esto en cáncer es algo que nos va a permitir seguir haciendo de estos seguros más justos, sobre todo cuando hablamos de la salud de la población. Yo quiero, Lucía, y recordar además que las estimaciones que tenemos es que cerca de la mitad de la población vamos a desarrollar un cáncer en algún momento de nuestra vida. Eso no es para alarmarse, obviamente no es una buena noticia, pero es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir y cada vez tenemos acceso a mejores tratamientos, entonces la posibilidad de sobrevida es mayor.
si pasados 5 años ya estás de alta, la preocupación por cómo el sistema y las políticas públicas se hacen cargo de la vida de las personas que tuvieron un cáncer es algo muy importante. Por eso tan relevante esta ley, lo que hicimos nosotros, nuestra Ley Nacional del Cáncer respecto a una protección laboral, porque a muchas personas jóvenes incluso me tocó acompañar a muchas mujeres que habían salido adelante de su cáncer de mama, mujeres jóvenes, volvían a su trabajo y las despedían. ¿Por qué? Porque tenían el riesgo de volverse a enfermar, lo que no era real además. Entonces establecimos una protección para que ellos no puedan o ellas no puedan ser despedidas por motivo de su cáncer, que también era una situación de mucha injusticia. Darío, conversábamos fuera de cámara con la ex senadora y además directora ejecutiva del Centro de Control y Prevención de Cáncer sobre lo que tú también habías adelantado. Y no sé si quieres preguntarle sobre eso, la ex senadora Carolina Goich te está escuchando, esto que tiene que ver con la influencia en otros países, porque es un tema que le importa también a toda nuestra audiencia, no solamente a Chile. Sin duda. Primero, ¿qué tal, senadora? Gracias por atendernos. Es interesantísimo porque, como usted acaba de decir, los tratamientos oncológicos están permitiendo que la sobrevida sea cada vez mayor para cada vez más pacientes, con lo cual hay cada vez más personas que se van a encontrar frente a esta situación que me parece que en muchos lugares, sobre todo en nuestra región, están en conflicto. Con lo cual me retomo justamente este punto de Lucía. Digo, ¿en qué países se han mirado para justamente inspirarse de alguna manera en esta ley? O incluso en las otras leyes que hemos mencionado. Sí, bueno, ahí hay una experiencia muy bonita en lo que fue nuestra Ley Nacional del Cáncer. Ahí me tocó encabezarla desde el Parlamento y la experiencia de, sobre todo, sentar a todos a trabajar en torno a un objetivo común, ¿no? Que las personas se enfermen menos de cáncer y tengan mayor sobrevida. Y el diseño que hicimos nosotros de la ley fue inspiración para Perú después. Me ha tocado apoyar al Parlamento en México en la misma línea, un modelo similar tiene Paraguay. O sea, es un tema que justamente ha impulsado o ha inspirado la discusión en otros países de Latinoamérica, donde tenemos realidades similares. Nos pasó en el SANA, que comentaba Lucía, que es quizás de las leyes más bonitas, que permite que papá y mamá tengan 180 días de permiso pagado para acompañar a sus hijos anuales, y papá y mamá, o sea, también ahí con el elemento de la corresponsabilidad tan importante. Después de que lo aprobamos acá en Chile, también se siguió una legislación similar que hoy día es una realidad en México. Aquí nosotros tomamos como inspiración lo que se ha hecho en Europa. Aquí hay una recomendación además de la Comunidad Económica Europea que se ha discutido en algunos países, como en España, el más reciente, donde estuvimos además en contacto con una fundación que impulsó desde el mundo de los pacientes la discusión de una ley similar allá. Y lo que esperamos, haciendo el primer país latinoamericano que tiene esta legislación, que también acompañe a otros países. Si la realidad de un paciente con cáncer en esto es similar, y como lo hemos hecho en los otros temas, vamos a estar felices además de acompañar a agrupaciones, a parlamentarios, a partir de nuestra experiencia. Darío, antes de alguna pregunta adicional, yo quiero hacerle una consulta específica, que es ¿cómo lo tiene que hacer la gente hoy, que por ejemplo se reconoce en esta situación y que quiere generar cambios en sus contratos? ¿Qué es lo que pasa a partir de la promulgación? Es muy importante que las leyes no son retroactivas, entonces no cambian las cláusulas hacia atrás, sino que esto tiene que ver con un nuevo crédito, con un nuevo seguro o con un nuevo contrato de seguro de salud. Y en esos casos, si es que uno, desde que le pidan información de un cáncer, o sea, cuando te hacen llenar la declaración de salud, ya no va a ser necesario el que tú establezcas, ¿no es cierto?, la información respecto de cáncer. Y creo que va a ser muy importante, Lucía, aquí la información a las personas, la participación de las instituciones que tienen que hacerse cargo de esto. O sea, ahí todo lo que tiene que ver con la regulación de seguros y la Comisión del Mercado Financiero, que tiene un rol desde el mismo Ministerio de Salud. Creo que es súper importante que los pacientes sepan el alcance. Muchas veces es difícil entender cuando te hacen una propuesta de un seguro o cuando vas a pedir un préstamo, ¿por qué esa tasa de interés? Yo te puedo decir de experiencias concretas, que les dicen, no, en realidad tenemos que, si tú tuviste un cáncer, necesitamos un certificado de tu médico tratante que diga que estás de alta.
Eso hoy día ya no es necesario. Se han pasado 5 años desde que terminó el tratamiento. Claro, y efectivamente eso significaría entonces la posibilidad para muchos pacientes o sus familias, en el caso de pacientes niños, por ejemplo, que ya superaron un cáncer, la posibilidad de cambiarse hoy de una a otra aseguradora y firmar un nuevo contrato que ya no debiera exigir estos términos. Y como señalaba también la senadora, es muy importante la función que estamos haciendo, porque son muchas las personas que llegan a distintas instituciones y que se sienten completamente ignorantes cuando les exigen ciertos documentos que ya por ley no se pueden exigir. Darío, adelante, por favor. Bueno, yo la verdad me quedaría charlando largo y tendido sobre este tema con la senadora Goich porque realmente es interesantísimo, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que primero yo le agradezco por mi parte a Carolina y te dejo el cierre a vos, Lucía. Muchas gracias, a nosotros también. Por favor, le dejamos el cierre a la ex senadora Carolina Goich. Darío, solamente un mensaje. Primero, gracias por este espacio, pero poner el foco en cómo viven las personas que han tenido un cáncer. Siempre nosotros asociamos el cáncer a muerte y todas estas legislaciones tienen que ver con algo más esperanzador. Yo quiero dejar ese mensaje, sobre todo para quienes hoy día están viviendo esta enfermedad, para las familias que lo están enfrentando. Hablemos de cómo viven y cómo viven mejor las personas que tienen que enfrentar esta enfermedad. Muchas gracias a la ex senadora Carolina Goich, impulsora de una serie de legislaciones en torno precisamente al cáncer u otros proyectos asociados y que ahora en su calidad de directora ejecutiva del Centro de Control y Prevención de Cáncer, el CECAN de la Universidad Católica, sigue apoyando estas legislaciones con información técnica entonces para que puedan seguir avanzando, como este caso, la ley del olvido oncológico promulgada ya en el Diario Oficial a partir de ayer, Darío. Gracias.